Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva jornada de reforzamiento. Trabajaron ya con las preguntas de inglés y ahora viene biología. Ya tenemos entonces 8 preguntitas que son sobre los temas que hemos visto desde la jornada de reforzamiento anterior. 2 preguntas sobre sistema endocrino, 2 sobre sistema inmunológico, 2 más sobre alteraciones de los sistemas nervioso, que habíamos visto anteriormente, endocrino e inmunológico, y por último, organización del material genético, ya en ADN, genes y cromosomas, que es el tema que vimos en la clase pasada. Entonces, ahora vean bien las preguntas, respondan con calma, tratando de elegir la alternativa correcta. Y en un ratito más, en unos 15 minutos, cuando vayan terminando, nos vemos nuevamente para revisar lo que respondieron. ¿Ya? Muy buenos días ahí a los que están en Peñalolén. Ojalá después, cuando nos veamos nuevamente, también todos estén bien presentes en el chat para que me puedan ir diciendo qué alternativa respondieron y así ver si estamos en lo correcto, si quedaron bien claros esos contenidos o si hay que reforzar un poquito más. ¿Ya? Nos vemos entonces en un ratito más. Los dejo para que piensen las preguntas con calma. Hola, estamos de vuelta ya. ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Pudieron responder? ¿Se encontraron fáciles? ¿Muy difíciles? Bueno. Por ahí algunos parece que ya estaban listos, espero que el resto también. Vamos a ir viendo las preguntas. Ya, como les decía antes, ojalá puedan contestar a través del chat qué alternativa eligieron y también si tienen alguna duda, una vez que revisemos la pregunta, si no les queda claro también avisen para que lo reforcemos un poquito más. Bueno, vamos con la pregunta número 9. Dice: los compuestos producidos por el sistema endocrino se vierten. Alternativa A, al exterior. B, al tubo digestivo. C, a la sangre. Y D, al sistema linfático. Bueno, ¿cuál sería aquí entonces la alternativa correcta? Nos habla de los compuestos producidos por el sistema endocrino. Lo primero que teníamos que recordar es cuáles son los compuestos que produce el sistema endocrino, ¿ya? Que serían las hormonas. El sistema endocrino es el que está relacionado con la producción de hormonas. Aquí Juan me dice que respondieron la alternativa C. Entonces, recordamos, a ver si efectivamente es esa alternativa. En el sistema endocrino tenemos células que pueden formar también parte de órganos, que se conocen como células endocrinas, pueden formar glándulas, y vierten las hormonas, que recuerden que eran sustancias químicas en composición o bien proteica o lipídica, los vierten al torrente sanguíneo, es decir, efectivamente a la sangre. Y por medio de la sangre son distribuidos a distintas partes del organismo, donde pueden encontrarse con las células blanco o diana, que son aquellas que tienen un receptor que reconoce específicamente un determinado tipo de hormona, y al producirse la unión de la hormona al receptor, en la célula blanco o diana o en el órgano blanco o diana se produce un efecto de muy distintas características dependiendo de la hormona a la que nos refiramos. Entonces, como muy bien respondieron ahí en Peñalolén, ojalá el resto también, como van en Renca, La Florida, etc., la alternativa correcta en este caso era la C. Recuerden que hay otro tipo de glándulas, que son las glándulas exocrinas, que son las que vierten sustancias hacia el exterior, como por ejemplo las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas, o al tubo digestivo, ya como por ejemplo el hígado, que vierte la bilis al tubo digestivo. Pero en el caso de las hormonas siempre se vierten a la sangre y a través de la sangre son distribuidas por el organismo. El sistema linfático es parte también del sistema circulatorio, pero transporta la linfa, que es un líquido transparente, similar al plasma sanguíneo, y las hormonas no son distribuidas por este sistema, sino a través de la sangre, este componente del sistema circulatorio.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, también sobre sistema endocrino. Dos hormonas forman parte de un delicado mecanismo que regula la concentración de calcio de la sangre. ¿Cuáles son estas hormonas? Alternativa A, paratohormona y calcitonina. B, paratohormona y tiroxina. C, oxitocina y calcitonina. Y D, aldosterona y cortisol. ¿Cuáles serán las hormonas que se encargan de regular la concentración de calcio en la sangre? En nuestra clase sobre sistema endocrino vimos distintos tipos de hormonas producidas en las diversas glándulas de nuestro organismo, las distintas glándulas endocrinas. Dentro de ellas mencionamos a las hormonas encargadas de regular la concentración de calcio en la sangre. De todas maneras, si no lo recordaran bien, aquí podemos encontrar alguna pista. Por ejemplo, en función del nombre, la calcitonina debería ser una de las hormonas que regulan la concentración de la sangre, ¿verdad? Prestando atención a la palabra. Y si elegimos una alternativa donde esté la calcitonina, tenemos la alternativa A, que muy bien respondieron en Peñalolén, o la alternativa C, que nos habla de la oxitocina y calcitonina. Pero la oxitocina es otra hormona que tenemos que conocer, que habíamos visto que era la encargada de estimular las contracciones uterinas durante el parto y también de las glándulas mamarias para permitir la salida de la leche. Entonces, la oxitocina no está relacionada con la regulación de calcio en la sangre. Por lo tanto, efectivamente, la alternativa correcta es la A. Recordemos un poco que la hormona calcitonina es una hormona producida por la glándula tiroides, que está por esta zona, alrededor de la laringe, y sobre la glándula tiroides están también las glándulas paratiroides, que son las encargadas de producir la paratohormona o hormona paratiroidea. La podemos ver de las dos formas, también escrita de distintas maneras, como de hecho aparecen las dos alternativas donde está esa hormona. La calcitonina inhibe la liberación de calcio por el hueso, por lo tanto disminuye la concentración de calcio en la sangre, hace que el calcio se mantenga en los huesos, mientras que la hormona paratiroidea estimula la liberación de calcio por el hueso. Por lo tanto, tiene como función aumentar la concentración de calcio en la sangre. Y ambas se mantienen en equilibrio para que parte de nuestro calcio se encuentre formando parte de los huesos, pero también tengamos una cierta cantidad de calcio en la sangre que es necesario para llevar a cabo otras funciones. Entonces, muy bien, como dijeron Juan, Alejandra, la alternativa correcta es la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Tercera pregunta, número 11. Sobre sistema inmunológico ya. El concepto de memoria del sistema inmune adaptativo se refiere a que este sistema, alternativa A, es capaz de reaccionar frente a un microbio específico. B, tras una primera exposición al antígeno, reacciona más rápidamente. C, respeta los antígenos del propio organismo y no los ataca. Y D, es capaz de eliminar células anormales del propio organismo. ¿Qué respondieron acá en esta pregunta? Nos habla sobre el sistema inmune adaptativo, también se conoce como específico, y concretamente nos preguntan por el concepto de memoria. ¿Ya? Memoria que tiene un significado similar a lo que habitualmente conocemos como memoria. Memoria tiene que ver con recordar algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser la alternativa correcta? Aquí nos dice Juan que respondieron la C. Respeta los antígenos del propio organismo y no los ataca. Ya. Bueno, esto efectivamente es una característica del sistema inmune, una característica fundamental, que se refiere al hecho de que el sistema inmune reconoce las sustancias extrañas y trata de eliminarlas, pero respeta los antígenos del propio organismo, es decir, las células, tejidos propios, y no los ataca. Esto es, como les digo, una característica del sistema inmune, pero recibe el nombre de tolerancia. Tolera a las células propias, antígenos propios,
porque si no nos destruiríamos a nosotros mismos, pero no es a lo que se refiere el concepto de memoria. El concepto de tolerancia, que habíamos visto que en el caso de las enfermedades autoinmunes falla y se producen enfermedades muy graves como el lupus, la esclerosis múltiple, etc. Pero no es por lo que nos preguntan aquí. Marité dice que tras una primera exposición al antígeno reacciona más rápidamente. Por ahí sí que iría la pregunta. Fíjense que, como les decía, memoria tiene que ver con recordar un evento pasado, ¿verdad? Entonces, en el caso del sistema inmune adaptativo, lo que ocurre es que cuando tenemos un primer contacto con un antígeno, que es una sustancia extraña a nuestro organismo, desconocida, se produce una respuesta que tiene una serie de fases y que finalmente consigue generalmente eliminar al microbio o a la sustancia invasora. Pero si tenemos un nuevo contacto con el mismo antígeno, con la misma sustancia, ya sea con el mismo virus, bacteria, etc., la respuesta que se produce es mucho mayor y mucho más rápida, por lo tanto, más efectiva, y conseguimos eliminar a ese antígeno, a ese virus, a esa bacteria, etc., mucho más rápidamente, de manera que muchas veces ni siquiera llegamos a manifestar los síntomas. Y en esto se basa el funcionamiento de las vacunas. Esto se produce gracias a que en el sistema inmune adaptativo, que es el que reconoce específicamente un microbio, como dice la alternativa A, que eso es una característica general del sistema inmune adaptativo, se producen, cuando hay un primer ataque de un antígeno, se producen células y inmunoglobulinas que van a encargarse de eliminar esa sustancia extraña, pero también quedan otras inmunoglobulinas y otras células como células de memoria. De manera que si hay un nuevo contacto con el mismo antígeno, la respuesta va a ser mucho más rápida, y mucho más eficaz, porque ya existían estos anticuerpos y estas células previamente. Entonces, como bien dijeron en algunos casos, la alternativa correcta sería la B, si bien la C que también respondieron se refiere a una característica del sistema inmune, pero que sería la tolerancia. Y bueno, para que se acuerden, aquí tenemos una célula de memoria, un linfocito T, que le dice a una bacteria, una Escherichia coli, que nunca lo olvidará. Porque efectivamente nuestras células del sistema inmune nunca olvidan a los microbios, a los antígenos con los que ya tuvieron contacto, porque quedan unas células de memoria que están disponibles para que, en caso de haber un nuevo contacto con el mismo microorganismo, actuar de manera mucho más rápida. Pregunta número 12, relacionada con lo anterior. Las vacunas producidas a partir de patógenos vivos atenuados producen una inmunidad prolongada porque los patógenos, alternativa A, no se replican en el organismo receptor. B, aportan anticuerpos al organismo receptor. C, aportan linfocitos B y T al organismo receptor. Y D, inducen la formación de anticuerpos en el organismo receptor. Pregunta muy importante sobre las vacunas, ya que es un tema que nos afecta a todos. Dice, las vacunas producidas a partir de patógenos vivos atenuados. ¿Qué quiere decir? Que hay efectivamente vacunas que están compuestas por patógenos que son microorganismos capaces de producir una enfermedad, puede ser un virus o una bacteria. En algunas vacunas, estos patógenos, estos virus o bacterias, se encuentran vivos, se introducen a nuestro organismo vivos, pero atenuados, es decir, debilitados. Entonces, lo que nos introducen cuando nos ponen una vacuna es un patógeno o parte de él, un antígeno, una sustancia que es capaz de provocar una respuesta inmune para estimular a nuestro organismo a defenderse si tenemos un nuevo contacto con el mismo patógeno, para que de esa forma no padezcamos la enfermedad infecciosa correspondiente. Bueno, me dice Juan que respondieron la alternativa D. Entonces, lo que harían estos patógenos o las vacunas producidas a partir de ellos es inducir la formación de anticuerpos en el organismo receptor, es decir, en la persona a la que se le pone la vacuna, la persona u otro animal. Efectivamente, esa sería la alternativa correcta,
porque lo que hace la vacuna entonces es contener una serie de antígenos específicos relacionados con un cierto microorganismo y que las células, los linfocitos B específicamente, que son los que producen anticuerpos en nuestro organismo, produzcan anticuerpos específicos para ese antígeno, de manera que si tenemos un contacto posteriormente con el mismo antígeno, existan ya esos anticuerpos en nuestra sangre, de manera que, como veíamos antes, la respuesta sea mucho más rápida, mucho más eficaz, y por lo tanto no llegamos a manifestar la enfermedad. Entonces, lo que hace la vacuna es inducir, estimular en nuestro organismo la formación de anticuerpos. No, la vacuna no aporta anticuerpos, aporta antígenos para que nuestro cuerpo, nuestros linfocitos B específicamente, produzcan anticuerpos, ¿ya? Por eso veíamos que las vacunas estaban relacionadas con la inmunidad artificial, porque llevamos a cabo un proceso que no ocurre de forma natural en el organismo, sino que lo estimulamos, pero con la inmunidad artificial activa, porque es nuestro organismo el que produce los anticuerpos. No es que se nos introduzcan anticuerpos, sino que se estimula o se induce a nuestro organismo a producir anticuerpos para defenderse posteriormente contra el mismo microorganismo. Por lo tanto, muy bien, alternativa D. Pregunta número 13. Ahora pasamos a alteraciones del sistema inmune. Bueno, y de otros sistemas, pero en este caso inmune. Dice, cuando llega la primavera, que ya pronto va a llegar, algunas plantas y árboles liberan polen que queda en el ambiente provocando alergia a muchas personas. ¿Qué sucede en el organismo de una persona alérgica al polen cuando toma contacto con esta sustancia, con el polen? A. Aumenta la cantidad de histamina circulante en la sangre. B. Disminuye el número de células productoras de histamina. C. Se bloquea la acción de la histamina por acción de los linfocitos. Y D. La histamina bloquea la acción de los glóbulos blancos y glóbulos rojos. Bueno, una pregunta entonces sobre la alergia. Bien conocida por todos nosotros, por la mayoría, pero en la que a lo mejor no recuerdan tan bien cuál es el mecanismo que produce la alergia. Recuerden, sí, que la alergia consiste en una reacción de hipersensibilidad del sistema inmune, es decir, se produce una respuesta contra una sustancia que en realidad es inofensiva, un antígeno no patógeno, que para la mayoría de la población es totalmente inofensiva, pero que en algunas personas produce una reacción. Entonces, ¿qué ocurre con la histamina? Por aquí Marité responde muy bien la alternativa A. Cuando el organismo de una persona alérgica toma contacto con el polen, por ejemplo, aumenta la cantidad de histamina circulante en la sangre. Y efectivamente eso es lo que ocurre. El aumento en la concentración de histamina en la sangre es lo que produce los síntomas de la alergia. Recuerden que para que se produzca una alergia siempre hay una etapa previa de sensibilización, donde el alérgeno, que es la sustancia que produce la alergia, un determinado antígeno, que pueden ser los granos de polen, los ácaros del polvo, alguna partícula contenida en ciertos alimentos, etc., es fagocitada por unas células del sistema inmune que son los macrófagos, y presentada por los linfocitos T cooperadores a los linfocitos B, que producen anticuerpos específicos para este alérgeno. Eso en la fase de sensibilización, el primer contacto. Posteriormente, cuando hay un nuevo contacto con el mismo alérgeno, esos anticuerpos que quedaron unidos a los mastocitos reconocen el alérgeno y producen la liberación de histamina, entre otras sustancias, pero la histamina es la principal. Y la histamina es la responsable de la comezón, el enrojecimiento de la piel o los síntomas que nos produzca la alergia. Entonces, efectivamente, lo que ocurre cuando hay una alergia es que aumenta la concentración de histamina en la sangre. Por eso muchos de los medicamentos que se utilizan para combatir las alergias son antihistamínicos, porque esta sustancia es la que nos produce los síntomas tan molestos de las alergias. Entonces, muy bien, Marité, no sé qué tal respondieron los otros. La alternativa correcta era la A. Ya. Pregunta número 14.
La enterocolitis es una enfermedad infecciosa del sistema digestivo, generalmente causada por alguna bacteria. Se presenta como una inflamación que afecta a la mucosa del intestino, provocando diarrea y dolores abdominales. ¿De qué manera se puede prevenir la enterocolitis? Alternativa A, comiendo frutas y verduras de preferencia. B, utilizando solamente servicio desechable para comer. C, lavándose bien las manos antes de manipular alimentos. Y D, agregando sal suficiente al alimento para matar a los microbios. Bueno, Alejandra respondió muy rápidamente, alternativa C, Juan ahí también, desde Peñalolén, y efectivamente esa es la alternativa correcta. Parece que hay consenso en este caso. Nos sirve igual para recordar un poquito las medidas de seguridad para prevenir este tipo de infecciones que se transmiten a través de los alimentos. Ahora estamos con el tema del cólera, una enfermedad que se transmite de la misma manera. Entonces, efectivamente se transmite a través del agua o los alimentos, y una de las principales medidas para prevenir el contagio es lavarse las manos con agua y con jabón, tanto antes de comer como antes de manipular alimentos y también después de ir al baño. Ya, fundamental. No tiene que ver con comer frutas y verduras de preferencia. De hecho, con las frutas y verduras hay que tener especial cuidado, lavarlas muy bien o bien consumirlas cocidas cuando no tengamos la seguridad de que tengan la higiene suficiente. Y por otra parte, la sal no elimina los microbios, ¿ya? No es una medida adecuada para eliminar la presencia de bacterias en los alimentos. Y tienen otras medidas también que pueden recordar un poquito en relación con esta prevención del contagio de enfermedades infecciosas del sistema digestivo. Bueno, entonces, disculpen, aquí se me fue la alternativa. Como bien habíamos dicho, la correcta es la C, no la B. Ya, de hecho, la B es la más absurda de las que teníamos, de utilizar solamente servicio desechable, que sería una medida muy antiecológica, así que ignoren la letra que tenemos aquí. Alternativa correcta, C. Pregunta número 15. ¿Qué constituye a un gen? Ya pasamos ya al último tema que vimos en nuestras clases. Alternativa A, cromosomas. B, diversos ácidos nucleicos. C, una secuencia de nucleótidos. Y D, desechos del metabolismo celular. Bueno, y tenemos ya una imagen que no tenían ustedes cuando respondieron la pregunta de ayuda, donde recordamos que los cromosomas que se encuentran en el núcleo de nuestras células están compuestos por ADN o ácido desoxirribonucleico, y dentro del ADN encontramos distintos segmentos que corresponden a los genes. Secuencias de ADN, segmentos de ADN que contienen información para la síntesis de una determinada proteína y por lo tanto que están asociados a un rasgo. No podríamos decir que un gen está constituido por cromosomas, porque es al revés. En este caso, un cromosoma está constituido por genes, ya que en un cromosoma encontramos distintos genes. Tampoco podríamos decir que está formado por diversos ácidos nucleicos, porque los ácidos nucleicos son o bien el ADN o el ARN, y un gen es una secuencia de ADN. La alternativa correcta, como bien han respondido algunos, es la C, una secuencia de nucleótidos. Porque el gen, como decíamos, es un segmento de ADN, y el ADN, recuerden que está constituido por distintos nucleótidos. Y los reconocemos ahí por la base nitrogenada característica de cada nucleótido, que puede ser adenina, citosina, timina o guanina. Entonces, una determinada secuencia de nucleótidos que contiene información para un cierto rasgo constituye un gen, ¿ya? Y el cromosoma está formado por una cierta cantidad de genes. Alternativa entonces C, ahí sí. Y la última pregunta, ya a ver si terminamos bien. Esta era una pregunta sencilla. Dice, en una célula humana típica, ¿en cuántos cromosomas se encuentra organizado normalmente el ADN? O sea, en el caso de que no haya ninguna mutación que afecte al número de cromosomas, ¿cuál es el número de cromosomas que encontramos en cada una de nuestras células? Exceptuando también los ovocitos y los espermatozoides, que tienen una sola copia de cada cromosoma. Las alternativas serán 42, 44, 46, 48, y ya están respondiendo la alternativa correcta, que sería la C, 46. Muy bien, porque recuerden que en nuestras células
típicas en las células somáticas, como les digo, exceptuando las células sexuales o gametos, que son los ovocitos y espermatozoides, que tienen una sola copia de cada cromosoma. En todo el resto tenemos 2 copias de cada cromosoma, es decir, encontramos parejas de cromosomas homólogos y concretamente hay 23 parejas de cromosomas. 22 pares de autosomas y una pareja de cromosomas sexuales que pueden ser XY o XX. Por lo tanto, 46 cromosomas en total, como muy bien han respondido, que correspondería, aquí tengo nuevamente cambiada la alternativa, pero como les digo, la respuesta correcta es la que respondieron, la C. La alternativa correcta es 46, no hagan caso nuevamente de lo que aparece en la pantalla, respondieron bien. Y con esto terminamos esta parte del reforzamiento. Nos vemos la próxima semana con una nueva clase de biología donde vamos a hablar sobre transmisión genética, ¿ya? Así que continuamos con el ADN, vamos a ver cómo la información contenida en el ADN se transmite al ARN mensajero que permite la síntesis de proteínas. Es decir, cómo esa información que está en nuestras células en forma de ADN permite que finalmente se produzca la expresión de distintos rasgos. ¿Ya? Mucha suerte aquí con las otras preguntas de la guía que van a trabajar y nos vemos la próxima semana.